a mí me parece interesante que nosotros estudiamos diseño de indumentaria. No estudiamos Sí. para ser empresarias. Y en la carrera no tenés ninguna bajada de cómo llevar una empresa. Que al principio como que todos hacen todo y llega un momento que no todos pueden hacer todo, hay que diferenciar de quién hace cada cosa, responsabilidades, digamos, mismo nosotras, a veces te puedes solapar, no solo decisiones, bajadas, digamos, al equipo, a muchos les cuesta delegar, a nosotros nos encanta delegar, pero bueno, también hay que saber delegarlo, o sea, vos lo podés delegar, pero bueno, hay que delimitar esto, las actividades, qué es lo que hay que hacer, pautas, objetivos. Todo lo que existe tiene un ritmo, un giro, un proceso, una constante. El mundo se mueve en ciclos. Lo que nace y crece también se transforma para no detenerse. Porque en el ciclo de las marcas, el final de una etapa, es solo el impulso de la siguiente. Nacer, crecer, morir y volver a nacer. No se trata de sobrevivir, se trata de reinventarse. Porque la única constante es la evolución. Bienvenidas, bienvenidos al ciclo de las marcas. Marcos, ¿cómo andamos? Impecable. ¿Todo bien? De 10. Me alegro. Hoy con una marca de diseño sustentable, las recibimos a Cintia, a Lola, ¿cómo están? Hola, buenos días. Gracias por invitarnos. Por favor, ¿todo Ahora bien? sí, pues, Todo bien. Bien, nos gusta arrancar por el principio, nos gustaría empezar por el origen de la marca, de Bolsa Red. La que quiera tomar la palabra, la escuchamos y vamos charlando. Bueno, tomo la palabra. Mira, en julio, que es 20 de julio, Día del Amigo, podemos contar que nosotros nos conocemos hace ya 33 años, dijimos el otro día, en el curso de ingreso de primer año. Así que nos conocemos hace un montón, esto empieza con una amistad de toda la vida. Lola ya estaba en Puerto Madryn, o sea, estudiamos juntas el secundario, la universidad, y después cada una hizo su vida profesional, su vida familiar. Lola se vino a Madryn y en la pandemia, en el medio de la pandemia, bueno, Lola me convence, es más larga la historia, pero Lola me convence de venir acá a Madryn. Me vengo con toda mi familia, pero siempre estuvo claro bueno, me voy, yo vivía en Buenos Aires, me voy a Madryn y hagamos algo. Sí, el objetivo era hacer algo juntas, ¿sí? A ver, nos conocíamos, como decía Sin, desde el curso de ingreso del secundario. Bueno, compartimos todo lo que tiene que ver la adolescencia, los procesos de adolescencia, de amistades, salidas, o sea, ahí tenemos muchísimas anécdotas interesantes. Después hicimos la misma carrera juntas, la verdad es que ahí un poquito de destiempo. ¿Qué fue lo que estudiaron? Bueno, ¿cómo? Diseño de indumentaria. Bien. Diseño de indumentaria en la Universidad de Morón. Muy bien. Y después cada una hizo como su carrera, ¿no? O sea, Sin estuvo mucho en producción, desarrolló su marca de accesorios y yo estuve como diseñadora trabajando para diferentes marcas. Bueno, y cuando me vengo, digo, bueno, ¿qué hago acá? Porque es como reinventarse totalmente. ¿Vos te viniste en él? Yo me vine en el 2012. Bien. Hace bastante. Y estuve trabajando en turismo, nada que ver. Así que conocí todas las agencias. Yo coordinaba una embarcación que hacía avistaje de delfines. Así que embarcaba a la gente, me subía a la lancha y salía a disfrutar la Patagonia. Y después de la pandemia, hablo con Cintia y me dice, no, nos queremos ir de Buenos Aires. Y le digo, se quería ir a Córdoba, le digo, ¿no? Acá. Yo ya había tenido mis 2 hijos y ya estaban un poquitito más grandes. Por lo menos ya no tenían pañales. Entonces dije, Sin, venite, que acá hay todo por hacer. La verdad es que es una ciudad súper próspera en ese sentido. Creo que Madryn tiene para rato. Y le dije, bueno, venite. Y bueno, no dudó. Se vino rápidamente. Una locura, pienso, ¿no? O sea, qué buena decisión. Me vine con mis 3 hijos, mi marido y mi perra. Así, todos. Combo completo. Alquilé mi casa y me vine para acá. Así que, Yo sí. voy a interrumpir para hacer una pregunta. En el vamos a hacer algo, ¿había algún indicio, alguna idea o fue venite y vemos? No, yo creo que lo que sí nos pasaba, que estábamos como muy alineadas en un cambio de hábitos. Más allá de que la pandemia, que te hace como el clic y todo lo que
pasamos todos a nivel social, nosotros veníamos cerca de los 40, teníamos 37 y pico. Yo tengo 3 hijos, Lola tiene 2. Entonces había como un cambio de, che, ¿qué hace? O sea, cambio de hábitos. El compost, no utilizar residuos, comer más sano, un montón de cosas que cuando teníamos 20 y pico ni la pensábamos. Una vez nos hicieron una pregunta si en nuestra facultad veíamos sustentabilidad y nosotros nos reímos porque no existía esa palabra. No. Yo me acuerdo que tuvimos una clase de impresión 3D. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, si lo hubiese captado hace más de 25 años, digamos, creo que impresión 3D era algo que vos podías imprimir cosas, pero digamos que eran ideas muy No, de estaba inicio, y la lejos, sustentabilidad verde. no se hablaba nada. Imagínense que nosotros estudiamos en el 2001. Claro. En plena crisis. Yo empecé el CBC en el 2001. O sea, el mundo se iba a romper en cualquier momento, o la Argentina se iba a romper en cualquier momento. Se estaba rompiendo. Sí, lo que está sucediendo a nivel textil muy parecido a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Ok. O sea, es como muy similar. Pero en el 2002, 2003 todo se empezó a crear y era el auge del diseño. Entonces, la sustentabilidad... Ya éramos sustentables de por sí porque reciclábamos, o sea, cualquier pedacito, cualquier cosita. Sin La saberlo. Argentina, Cursos, claro, cursos. el argentino tiene ya de por sí como el concepto de reutilizar, ¿no? Pero bueno, el concepto de reutilización, de sustentabilidad o de reciclado no estaba. Entonces, volviendo un poco, cuando decimos, che, hay que hacer algo, nunca hay que hacer algo diferente. Eso era, en el aire, ¿no? Ok. Bien. Sí, no tardamos nada, porque Cintia se vino en diciembre, en 14 de diciembre. Y en enero ya dijimos, bueno, a ver qué hacemos. O sea, como que no dimos tiempo a que suceda ninguna otra cosa. Y ahí empezamos a analizar que no se daban bolsas, no se entregaban bolsas acá en los comercios. Ok. Y que ahí veíamos como una oportunidad de decir, bueno, esto de salir con las cajas o viste, haciendo malabares con lo que uno compra, como que uno venía de la pandemia con esto de que había pasado en muchos países, ¿no? Con este congelamiento de actividades y que había bajado un poco, digamos, el consumo visible en realidad, porque sí se empezó a consumir más como a nivel online, pero muchos lugares que dejaron de tener turismo, ¿qué pasó? Se veían más claros, había delfines en Venecia, digamos, sucedían un montón de cosas, de verdad. Entonces, yo creo que en ese post-pandemia nosotras empezamos a ver esto que se iba más hacia ese lado, que había algo distinto, una tendencia, y acá sucedía esto, ¿no? Que no entregaban bolsas en algunos de los comercios. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una bolsa? Teníamos un prototipo inicial, o sea, un referente de qué es lo que queríamos hacer, pero bueno, era plástico 100% inyectado, algo... Como nosotros no queríamos replicar lo mismo porque venimos del diseño y tuvimos la experiencia, Cintia desarrolló toda su marca de accesorios, entonces, o sea, tuvo independencia de diseño. Yo creo que es un poco lo que en algunas camadas anteriores pasaba. Sí, que te decían lo que nada, claro. te decían lo que tenías que diseñar en muchas marcas. Era como algo editorial internamente que Claro. te va encasillando, quizás. Claro, sí. Argentina históricamente viaja, mira qué hay afuera y muchas veces reproduce. O sea, no quiero ser como tajante en que 100% es así, pero bueno, yo tuve la posibilidad de tener también esa independencia en el diseño que me parecía súper interesante y siempre está también en estas charlas de diseño lo que es réplica, lo que es copia de cultura, digamos, un montón de cosas. Entonces, realmente pensamos en un producto que tenga identidad, que sea algo distinto, que sea llamativo, que sea... Sí, sobre todo funcional, porque nosotros Exacto. venimos de la pata del diseño y el diseño es resolver un problema, ¿no? Entonces, Tal cual. en esa primera pata, ¿no? Resolver un problema. ¿Qué problema tenemos que resolver? ¿Cómo salimos del supermercado en ese momento? Entonces siempre decíamos, vamos haciendo. Y nosotros salíamos con un montón de cajas, con un montón de cosas, haciendo, bueno, eso hay que resolverlo. ¿Cómo se puede resolver? Y ahí nació nuestra primer bolsa chango, que era funcional, que se ponía al chango del carro de carrito. compras. Supermercado. Pero me parece que entre todo este proceso, lo que dijimos es, bueno, que sea 95% de material reciclado.
sin ninguna idea. No teníamos ni idea ni qué material, ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Pero sí estábamos seguras que no queríamos traer rollos de tela acá, procesarlo, mandarlo. Era como todo un proceso que la distancia de vivir acá en la Patagonia es un problema. Entonces, ¿qué se puede hacer con recursos que haya acá? Acá o en otras provincias más cercanas, ¿no? O cómo se puede reciclar. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día en este lugar? El plástico, el residuo. Y entonces ahí empezamos como a trabajar, Sí, ¿no? ahí empezamos y también hubo algo, o sea, empezamos a delimitar algunas cuestiones que nosotras Sí. queríamos para ese proyecto. Encuadrar, claro. Exactamente. Y se nos presentó Maima, que es un programa de fortalecimiento que hace poquito cumplió 10 años, que es espectacular porque hay muchísimos programas que acompañan emprendedores. Y eso creo que uno tiene que aprovechar de esas oportunidades y de esos programas que realmente están para ayudar. Entonces, bueno, ahí aplicamos, nosotros teníamos una idea, ya habíamos empezado a hacer una especie de branding con el nombre, buscar el nombre, bueno, las cuestiones básicas que nosotros arrancábamos como por el inicio. Creo que fue la primera vez y nuestro proyecto arranca eso, desde una idea, a ver cómo se materializaba, qué materiales elegíamos y cómo lo desarrollábamos acompañadas de esto, un programa que te empezaba también a organizar el contenido de lo que iba a ser ese proyecto. Sí, pero es como, fue un inicio muy proyectual también. Sí, sí, muy de súper universidad. consciente. Sí. Muy Sí, consciente y sí. paso a paso. Porque Sí. además, si hablamos de emprender, nosotras armamos otra empresa paralela para financiar Bolsa Red. Entonces, como no teníamos un mango, yo tenía mi laburo de allá, Lola tenía su laburo acá, pero bueno, era un laburo que nos ayudaba, o sea, era para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, armamos otra empresa que era hacer uniformes para empresas. Ok. Y ahí hacíamos uniformes para empresas, entonces ahí alquilamos una oficina y con todo lo que recaudábamos iba para Bolsa Red, para armar el branding, la web, alquilar la oficina, comprar los materiales, hacer las manijas. O sea, como para que Bolsa Red sea realmente una empresa que empiece fuerte, ¿no? Había un plan. Sí, había que buscar Había un capital sí. y no lo, o sea, y la manera fue hacerlo. Entonces, pero bueno, llegó un momento que dijimos, esto ya no lo queremos hacer más. Y bueno, cuando fuimos haciendo este programa Maima, que me parece como súper interesante esta pata, Maima en ese momento era virtual, porque era pospandemia. Entonces, fue una edición súper especial porque eran 250 emprendedores de Latinoamérica. O sea que nosotros conocimos un mundo, y yo siempre digo que es como el avatar que aprende a caminar, ¿viste? Cuando se transforma en avatar y empieza a descubrir ese maravilloso mundo. Bueno, yo creo que nosotras descubrimos el maravilloso mundo del reciclado y de El triple proyectos de impacto. impacto, Sí. claro. Proyectos de impacto que dijimos, esto es lo que nosotras queremos. Aprovecho. Cuenten qué es triple impacto, porque hay un montón de gente que por ahí lo va a estar viendo o escuchando y no sabe, y realmente es la parte más interesante creo que de este tipo de proyectos lo más interesante es esto del triple impacto. Triple impacto es un impacto social, ambiental y económico. Social es porque en nuestro caso es trabajo local, laburamos con mujeres, el taller, nuestra empresa está integrada por mujeres mayormente. Son mujeres de 22 a 50 y pico de años, que muchas son su primer trabajo, en realidad el de todas, su primer trabajo formal fuera de sus casas. Y las del Team 20, el Sub-20, son chicas recién recibidas. Entonces se arma como una Sí, mezcla hermosa. y también nosotros desarrollamos esto, el trabajo local desde impresiones que a veces necesitamos para algunas etiquetas, derivación de talleres. Nuestro objetivo es armar otros talleres que complementen el nuestro. Entonces eso es como súper importante. Sí, a nivel de educación, damos charlas en las escuelas, damos talleres para las escuelas, para diferentes organizaciones. Bueno, dentro de la pata ambiental tiene que ver eso, ¿no? Con concientizar, con generar acciones, con generar conciencia, que es un poco el objetivo y el mensaje de la marca. Y bueno, y que es económico, que es la tercera pata, es que sea sostenible económicamente. Entonces, esa circularidad dentro de esas tres patas es clave para que funcione el proyecto. Y además el plus es que reciclamos plástico y materiales de descarte, ¿no? Porque cualquier empresa puede ser de triple impacto si tiene como estas tres patas claras. Nuestro plus además es que reciclamos el plástico y materiales de descarte. Ahí va. Entiendo por lo que van contando que nacieron muy conscientes y se empezaron a proyectar de la misma manera.
¿En qué momento de este inicio, o quizá ya a mitad del camino, pensándolo como una línea cronológica, se dieron cuenta que venía bien, de que tenía proyección, de que la gente se entusiasmaba con el proyecto, etcétera? Yo creo que Yo creo siempre, Bien. siempre. Siempre supimos que era un gran proyecto. Nosotras Bien. es como que hay un delirio muy fuerte de que nuestro producto está muy bueno. Entonces creo que después todo lo que sucede alrededor acompaña. Obviamente uno se tiene que ir dando cuenta, ¿no? Si algo funciona, si no funciona. Pero, no sé, por ejemplo, cuando nos llegó el mail del Museo Malva que quería ver el catálogo, dijimos, "Buah, ¿Quieren que repasemos en ese camino los hitos más importantes? bien". Maima entiendo que fue fundamental en el Maima inicio. fue clave, fue Si el quieren, vayamos inicio. al siguiente como para ir escalando. Maima fue un paso. Después nosotros empezamos a hacer las bolsas estas de compra, la bolsa Chango. Hicimos nuestra primera tirada de manijas con unos chicos de Necochea, en Ecológica. Ahí cosíamos en casa, compramos nuestra primera máquina de coser, teníamos una oficina donde era Colmena, que era un conglomerado de emprendedores, pero había algo que no nos convencía. No nos terminaba de cerrar el producto. El silo bolsa, que es el material que nosotros usamos, lo usábamos como en crudo, decimos nosotros, y teníamos desperdicio, y había algo que no nos terminaba de cerrar. No era el producto deseado, ¿no? Entonces ahí me parece que estuvo bueno poder parar y decir, pará, empecemos de nuevo. Habíamos ganado el sello de buen diseño con esa bolsa Chango, Sí. y sin embargo, la autocrítica del diseñador o la evolución me parece que estuvo buena en decir, che, pará, esto no nos termina de cerrar. Tenemos que reciclar este material al 100%. De nuevo con los números, 95%, 100%, pero son como desafíos que uno va como escalando y poniéndose metas. Y ahí paramos la producción. Sí, ahí paramos la producción, pero a la par aparece ANR Mujeres, que es un aporte no reembolsable de Nación, que estaba en ese momento, bueno, tenía que ver con muchas cuestiones económicas de esa situación. Y nosotros dijimos, nosotros necesitamos un impulso económico, ¿no? Un poco como lo que fue en el inicio, que armamos otro proyecto que ya lo habíamos dejado porque estábamos más encaminadas, pero dijimos, bueno, necesitamos un aporte económico, algo que nos impulse Bolsa Red. Y así fue que aplicamos, fue todo como muy en paralelo, ¿no? Sí. Lo del sello buen diseño, como que ¿viste? Se empiezan a dar un montón de cosas. Sí, el sello de origen Chubut, y luego aplicamos o nos postulamos para la Feria Puro Diseño a través del sello de origen Chubut con la provincia de Chubut. Sí, eso fue todo 2023, Sí. fue como un montón Pero de fueron cosas. 2 meses, lo estoy diciendo. Claro. O sea, Sí, sí, como- sí. Sí. Y nos postulamos al sello de a la feria de puro diseño sin la colección. O sea, nos postulamos con lo que habíamos encontrado la fórmula de reciclar el silo al 100%, que quedaba como un nuevo textil, que era algo fabuloso. Hicimos una colección de 4 o 5 productos y la enviamos para la curaduría. Pregunta, porque no lo sé y porque creo que puede llegar a clarificar. ¿Cómo es el proceso, si es muy técnico, para reciclar el silo bolsa? El silo bolsa primero es un cilindro blanco donde vienen las semillas en el campo, que es el acopio de semillas. Como cuando agarras una ruta, si mirás a derecha o izquierda, encontrás en algún lugar el silo. El silo es como un sachet de leche un poquito más grueso, blanco por fuera, negro por dentro. Y eso nosotros lo recibíamos del campo, todo hecho un bollo sucio, pasado por el En tractor. el Tenaz. Sí. Íbamos al Tenaz a buscarlo. Y un camión que nos decía, lona amarilla, 10 de la mañana. Claro. Salíamos con la camioneta a buscarlo. Lo Bueno, limpiamos en claro. casa. O sea, Sí. el proceso fue, realmente crudo. Lo experimentamos. Bueno, y ahí y después empezamos el proceso de reciclado, porque claro, ese silo viene con agujeritos, líneas, manchas, bueno, entonces había que dividirlo en paños para poder moverlo mejor, y ahí empezamos a investigar el termoformado del material. Sí, acá hay como algo clave, me parece que tiene que ver con algo que nombré anteriormente, que es un poco ver qué pasa en el mundo del reciclado, porque ya no estamos en la universidad que no se hablaba, sino en esas épocas que estudiábamos, sino que estábamos mucho tiempo después, y hay muchas marcas que reciclan, hay muchas marcas que hacen placas plásticas. Entonces, en esto de la búsqueda de la identidad, por eso el tema del desarrollo de las manijas, y sabíamos que
el silobolsa se reciclaba y se le puede generar una textura. Lo que pasa es que, bueno, nosotros buscamos la identidad de ese reciclado para que sea más representativo nuestro, ¿no? Hoy por hoy, bueno, que tienen estas estampas, le decimos nosotras, pero es cada pieza blanca está puesta una por una y después se le hace ese proceso de termoformado que decía Sin y se le graba esa textura. Y esta placa, por ejemplo, tiene 4 procesos. ¿Sí? O sea, primero se procesa una placa simple. El proceso es calor y frío. Claro. Calor y frío y presión. Sí, es como que se mete en una plancha. Ok. ¿Sí? Sí. Es más, si agarran un sachet de leche, lo ponen entre 2 telas, le pasan la plancha, le sacan la tela y van a ver algo similar a lo que hacemos nosotras, para que se imaginen más o menos cómo es el proceso. Entonces, tenemos una placa por un lado, otra placa por el otro, después esas placas se unen para que quede más grueso y después se le hace esta estampa o esta que le decimos estampa, pero no es una estampa, sino que es seguir fusionando el material, es una fusión. Claro, de y esto materiales. sale de los propios descartes de nuestra producción. Entonces Esto es como... Claro, esto es, por ejemplo, el Pólex. interior, que es el Pólex de las lancheras que vienen, o las cooler, que vienen para frío, calor, digamos, para conservar alimentos. Bueno, tenemos descartes y esto es ese mismo descarte que nosotras siempre lo volvemos a procesar en nuestros productos. Entonces, es un proceso de termomoldeado del material que sucede en el taller que tenemos hoy por hoy en Solanas. Bien, no quería interrumpir el hilo, pero me parece interesante como parte del proceso de entender un poco, Sí. o acercarnos a... Bueno, cuando decimos paramos la producción es eso, paramos la producción Bien. y nos pusimos a investigar Bien. cuál era la temperatura de ese termomoldeado, todo eso. Y perdón que quiero Sí. volver con algo. Esta es la versión de ahora. ¿Cómo era la versión previa que no las terminaba de convencer? En crudo, el silo crudo, como el sachet Totalmente de crudo. leche dado vuelta, ponele. Ah, ok, Y perfecto. arrugado, Claro. tiene como un entre brillo y opaco, porque imagínate que es un material que estuvo tirado en el campo, que lo desgarró el tractor, digamos. Con lo cual es por esto que tenían mucho descarte, porque tenés que ir buscando la parte que se podía utilizar. Claro, porque tenías un puntito de un bichito que comió, ya está, eso no lo puedes utilizar. Claro. Entonces empezamos a tener un montón, y dijimos, che, ahí estamos teniendo un montón de basura. Entonces, o sea, no Ok. cuadraba. Claro. Entonces ahí dijimos, bueno, no, para esto hay que reciclarlo. Hay todos esos agujeritos, todas esas líneas, hay que volverlas a que se hagan un solo textil. Bien. En ese camino, entiendo que vamos como a mitad de camino, 23, dijeron Sí, recién sí, que había 23. pasado de todo un poco. ¿Vieron contagio de la comunidad, de empresas? Entiendo que las cámaras, hay algo que sé, pero que me imagino que por ahí es interesante que lo cuenten ustedes, que cómo se fueron acercando, se fueron vinculando, potenciando con otros proyectos. Sí, ahí fue como, en realidad nosotras estamos aprendiendo a hacer una empresa, ¿sí? O sea, esto es todo un proceso, porque ahí hasta ese momento éramos 2 diseñadoras emprendiendo y buscando darle forma a una idea. Entonces, yo creo que todavía sí las vinculaciones eran como muy importantes, pero para mí el tema de vincularnos más fuerte viene un poquito más adelante. Sí, igual siempre tuvimos el apoyo Sí. de la Secretaría de Producción de la provincia del Chubut, sobre todo de las chicas que son unas genias laburando, que de sello de origen Chubut. Y ahí fueron las que nos potenciaron, nos ayudaron con el ANR, nos postulamos para el sello, entramos a la Feria Puro Diseño, la curaduría, ahí salimos como primeras seleccionadas y la reseña que decía, nosotros sin colección, o sea, nosotros sin producción, teníamos solo una colección que habíamos Unas presentado, muestras. una muestra, y la feria era en 2 meses. O sea, y la reseña que recibimos es que el producto estaba tan bueno que tenía que exportarse o y venderse en el Museo Malva. Entonces nos dijimos, Tranqui. o sea, esa es la devolución. Bueno, listo, entramos a ponernos a producir. Ya ahí teníamos 2 colaboradores, 2 personas que laboraban conmigo con nosotros en la oficina. Y nos pusimos a producir. A todo esto, todo el proceso de aplicar para el aporte no reembolsable, digamos, ahí hay un montón de cosas que me parece que es interesante transmitir, de tener en regla, ¿no? Si uno quiere emprender, o sea, con el objetivo que cada uno tenga, nosotras deliramos con ser grandes y ser importantes. Entonces, para eso hay que laburar y hay que tener un montón de cuestiones resueltas
desde papeles, desde esto, tener un buen logo, tener buenas fotos. Es un proceso. Tener un drive ordenado. Un drive ordenado. Sí. Qué importante que Sí, es sí, el drive sí, ordenado. sí. Sí, exacto, como tener todos los papeles al día, o sea, Sí, sí, un montón de cosas. porque postularse para la ANR fue complejo. O sea, es formulario y presupuestos. Y bueno, en un momento de mucha inflación, entonces ¿Hay los alguna de las dos que presupuestos. se encargue más de la parte así administrativa, papeles, orden? Porque De ahí entiendo que hay un papeles, complemento, me imagino sí, que de van- papeles, Cindia. Es como la. Sí, la más. lamentablemente, es un laburo horrible, pero bueno. A tu pesar. A mí pesa. Pero yo me postulé, porque las dos somos éramos. Sí, O sea, hoy por hoy sigo yo siendo monotributista. En ese momento estábamos las dos. pero hoy en día tenemos una Hoy SRL. tenemos, sí, Muy una bien. SRL, que es VR Diseño Sustentable. Entonces, bueno, a ver, ser dos hace que nos complementemos y si te llevas bien, Sí. es fabuloso. Lola es muy buena llenando formularios. Sí, soy una Entonces, postuladora serial. Es una postuladora serial. Ella se postula Aplica. y yo voy como ordenando. vemos, me postulo y después- Claro, entonces yo ordenando, bueno, necesitamos esto y esto y todos los papeles, más o menos los tengo. Sí. Bien, con esta reseña, que volvemos hacia ahí. La reseña de que Bueno. las invitaban al Malva. Nos pusimos a producir. Bien. Claro. No, a que nos invitaban a la feria por diseño. Bien. Nos pusimos a producir y era el primer encuentro face to face con el Público. público. Nosotros hasta ese momento solo. Habíamos Mi venido señora la le familia, vendía claro. a sus amigas, nosotras, viste, hacíamos algún evento y se vendía y nos decían, sí, está buenísimo el producto, pero nunca habíamos visto un cliente real que no nos conociera y que nosotras le tengamos Claro. que explicar cómo pasaba del silo bolsa al producto. Entonces ahí fue como un flash para nosotras, porque estuvimos en una feria en Buenos Aires, volver como a la gran ciudad, mostrar lo que estábamos haciendo y ver un público súper interesado en nuestro producto. Sí. Y me imagino por el nombre de la feria y todo, exigente que conoce que va a buscar algo más que el que está caminando por la calle y quiere un regalo. Y ahí nos dimos cuenta que el producto gustaba de por sí. La gente Ok. pasaba y era toda una colección en negro, ¿no? Porque usamos el silo bolsa dado vuelta. Y la gente se quedaba, oye, esto qué bueno. Y cuando nosotros íbamos al showcito, decimos, ¿no? Que ahí explicamos qué hacemos, dónde viene, agarramos el silo crudo, el silo termoformado. Ahí listo, se cerraba la compra. Porque si había un público que le gustó el producto y además el plus era que es reciclado, silo bolsa, recuperado de los campos, de chicas, de Patagonia, listo. Ya estamos. Impermeable porque además el material mantiene todas las propiedades por las que fue creado. Entonces ahí se cerraba la compra y fue realmente un éxito. Sí, y también aparece el concepto de valor agregado y de esta cadena de valor, ¿no? Que es un poco lo que tenemos nosotras y cada vez vamos potenciando más. Y dijimos, che, digamos, es un plus que seamos de donde somos. Eso como que no tiene o sea, tiene un porqué. Sí, suma. Suma muchísimo. Bueno, la movida de ser mujeres, de querer armar un proyecto que sea exitoso, digamos, gusta y toda la trazabilidad de nuestra cadena productiva es interesante. Bueno, ahí nos fuimos contentas, felices. Ya éramos un éxito, o lo sentíamos. Pasa un mes y nos mandan... el Museo Malva quedó como, bueno, no sé, ¿a quién conocemos el Malva? Nadie, o sea, ¿cómo hacemos? Bueno, quedó. Y ahí nos mandan un mail del Museo Malva que nos habían visto y que querían nuestro catálogo. O sea que entramos por la puerta grande. Y bueno. Bueno, ahí es armar catálogo, mandar muestras, o sea, entra como todo un proceso de selección. Seleccionan los productos y bueno, los mandamos. Sí. También sucedió que al final de ese año nos postulamos al premio FedEx. Sí. Era un premio internacional que también, bueno, ahí brindaban un capital. Entonces, bueno, en toda esta cronología, para ir cerrando como 2023, aplicamos el ANR. En el diario salen que nos dan 25 millones, pero nos dieron 8. Porque 25 millones le daban a todos los emprendedores de la provincia del Chubut, o sea, Las noticias. diferentes emprendedores. Pero lo más gracioso es que le salió en diciembre nuestra cara con una de las representantes de la Secretaría de Producción diciendo, reciben 25 millones. Claro. Y nosotros, de hecho, los recibimos como 4 meses después, los 8 donde millones. ya se había disparado el Claro. dólar una vez más. Bueno, nada, todas las complicaciones argentinas que las sorteamos bastante bien. Pero realmente ese aporte fue como
Invertir en etiquetas. Estas etiquetas salieron de ahí, digamos. Una etiqueta parece una pavada, pero la verdad es que te da como otro carácter de producto. O sea, estas etiquetas, el proveedor es el mismo que le hace a Adidas, a Zara, a cualquier marca importante. Sí, compramos una plancha más Compramos grande. una plancha, sí, nos equipamos. La verdad es que Maquinarias. para nosotras fue un salto realmente exponencial poder obtener ese capital semilla porque, bueno, es lo que uno necesita para tener ese empuje, ¿no? Y después Siempre falta igual. Y después el premio FedEx, que salimos en el 3er puesto también a nivel nacional. Y ahí también recibimos un aporte que nos ayudó a sobrevivir todo ese año que fue muy difícil. Estamos hablando del 2024. Pero ahí también nos postulamos en DAE, que es Diseño Argentino Exponencial, que es una capacitación durante 4 o 5 meses. No, fueron 7. 7 meses. Y al final hace un pitch. Salimos seleccionadas, no sé, entre 16, 8, 3 y ganamos. Sí, obtenemos otro capital semilla. Sí. Ese también programa de impacto es a través del British Council y la Fundación Bungiborn. Se hacía en Buenos Aires. La verdad es que ahí es donde yo te decía que aprendimos ese networking y como nos afilamos o nos afilaron. Fue como una especie de un programa donde te preparan realmente para conseguir capital, para relacionarte, para buscar clientes, para afianzar, digamos, para generar alianzas. Alianzas también entre otros emprendedores, porque a nosotras también una de las cosas que más nos gusta es quiénes están en los programas que hacemos nosotras. De hecho, ahora estamos haciendo otro en la Universidad de San Andrés. Entonces, creo que uno sigue aprendiendo de otros emprendedores que a veces son más grandes y tienen los mismos problemas que nosotros, o son más chicos y están a otro nivel, bueno, siempre cada uno tiene como sus matices. Entonces, por eso es como súper interesante en relacionarse, intercambiar. El networking, que para mí es la clave para uno retroalimentarse y crecer. Sí, y uno nunca sabe con quién está hablando. Entonces, como que eso es clave. Qué interesante. Ahí, como para frenar un poquito la cronología, ¿ustedes seguían manteniendo sus otros trabajos? ¿Pudieron poner Bolsa Red al frente y dedicarse a full con eso? ¿Cómo lo venían llevando? Yo ahí vendí, entre todo ese, más o menos el 2024, vendí mi empresa en Buenos Aires y me dediqué a full a Bolsa Red. Y ahí armamos un equipo, ya éramos 3 colaboradores, éramos 5 laburando en el taller. Nosotros siempre apostamos al laburo en el taller y al laburo grupal. Como que laburar todos ahí, trabajar, poder hacer las muestras más rápido, que las costureras salgan de sus casas y de sus hogares y que puedan tener un lugar, un trabajo, ¿no? Trabajo formal, por así decirlo. Sí, yo hace 12 años soy docente del Centro de Formación Profesional 651 acá de Puerto Madryn y doy dentro del área textil. Entonces, también siempre voy como captando talento total. Sí. Es súper interesante porque es gente que está varios meses y ves que realmente quiere aprender o quiere coser y también ahí me parece que también podemos como transmitir, digo también porque somos docentes en la Fundación de Altos Estudios, que está en la 728 a la noche. Damos varias materias de la carrera de diseño indumentaria. O sea que eso lo mantenemos, la docencia la mantenemos y nos parece como súper interesante estar en contacto porque nosotras generamos diseño y podemos como transmitirlo. Es gente que apuesta a estudiar en la ciudad y digamos, ¿por qué no darle esa visión? A nosotros como que nos encanta compartir lo que sabemos. O sea, yo no te voy a ocultar lo que a mí me costó un montón porque nos pasó de haber preguntado y que nos oculten la información y decís, ¿cuál es el sentido? Claro, o sea, es más rico y si yo te brindo info y vos la podés aprovechar, espectacular. O sea, creo que eso es clave. Ganamos todos. Sí, totalmente. Entonces, en la uni creo que nos pasa un poco de eso bueno, y en el centro de formación de tener la posibilidad de eso, de estar con otro tipo de gente que quiere aprender y que uno le puede brindar información. Igual nuestro laburo de 8, 10, 12 horas es Bolsa Red. Nosotros vamos a la mañana, volvemos a la tarde, vamos y venimos. O sea, como, sí, ahora nos dedicamos full time a Bolsa Red. Y yo quería preguntar algo, porque hasta ahora el camino es de rosas, viene todo recontra bien, pero todos los que emprendemos tenemos ese momento donde decimos,
no quiero, me cansé, ¿por qué no tengo un trabajo común? Digo, atravesaron ese proceso, hubo momentos donde dijeron, se vieron abrumadas y, porque digo, también es parte de contarle a todos los que por ahí están empezando a emprender que se va a atravesar ese momento y que es parte de... Digo, Bueno, ¿ustedes lo vivieron? yo quiero decir algo. A nosotros contamos toda la parte linda, ¿no? Claro. O sea, Sí, pero Sí. en Ahora cada, te contamos todo lo malo. en cada momento donde tocábamos el éxito, Viene junto. viene junto a que no llegás. Claro. No llegas a fin de mes, si contratás más gente, estás en un problema, si tenés una producción que no tenés la plata, o sea, eso siempre ¿Cuáles está. son esos problemas? Oh, ¿tenés tiempo? No, creo que es interesante porque Sí. después vamos Sí, a seguir sí, con cosas sí. re lindas que seguramente fueron pasando, pero Sí. Yo está bueno creo detenernos ahí que un poco. financiarse es muy complejo y cada vez que nosotros recibíamos o un capital semilla, comprábamos maquinaria, o sea, invertíamos, ¿no? Cada vez que viene un cliente grande, nosotros hacemos el producto y volvemos a invertir en la empresa. Entonces, eso es una reinversión constante. Entonces, siempre... La situación argentina que además te hace como que tengas un movimiento y un baile que a veces es agotador, ¿no? Pero siempre estamos, porque cada paso que das es un riesgo. Y yo creo que cuando vas más creciendo es más difícil, ¿no? O sea, o vas arriesgando más. Más allá de toda esta historia hermosa que contamos, o sea, siempre tuvimos como, bueno... Cada paso era como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y cómo seguimos? ¿No? ¿Y cómo seguimos hasta acá? Sí, las problemáticas, o sea, hay diversas, ¿no? Hay un diccionario de problemáticas. O sea, una puede ser la continuidad de laburo y de consumo. O sea, nosotros trabajamos para empresas, tenemos un canal B2B súper interesante porque no solo brindamos merch de nuestro material, digamos, sino que si alguna empresa está interesada, también, además de brindarle el catálogo, vemos qué descartes tienen y cómo podemos procesar ese descarte. Nos pasó con Mercedes-Benz que tenía fly banners, que era una tela bastante liviana, y bueno, hicimos una termofusión con el silo bolsa, digamos, lo resolvimos, porque eso también es una problemática, ¿no? Ver si vos podés procesar o no el material. Entonces, bueno, hicimos unos productazos que al final nos pidieron 2.000 a principios de este año, los hicimos, quedaron espectaculares, digamos, un desafío. Con la empresa Goldwyn hicimos, es una lona turquesa donde vienen los aerogeneradores, hicimos productos para ellos también, los microdescartes, bueno, siempre los seguimos procesando. Después hay problemáticas de organizaciones internas, las áreas, un drive desordenado. Quiero decir que fue la conversación de hoy a la mañana. De hoy a la mañana. El drive desordenado fue lo de hoy a la mañana. Exacto. Antes de venir acá trabajamos. Pasa en Sí, todos lados eso igual. Claro. Claro, sí. A ver, nosotros somos 8 en el taller y cada una tiene que tener definido su actividad, que eso es algo que también estamos desarrollando, que cada uno tenga su actividad específica. Los canales de comunicación, yo te dije, me dijo, no lo vi, nadie lo vio, o sea, son cosas que suceden, las medidas de los productos que suceden, el cliente no me lo dijo, sí, digamos, hay un montón de cosas que suceden que a veces en esta vorágine de querer cumplir, digamos, creo que los procesos, este año creo que va a ser un año muy fuerte de esto, de orden y de armar procesos, porque si uno arma un proceso, puedes empezar a diferenciar y distinguir dónde está la problemática. Sí, yo creo que lo más importante como consejo para alguien que empieza a emprender o que está emprendiendo es crecer ordenadamente, porque uno tiende a crecer. Y cuando uno va y todo empieza a ser un despelote, puede ser un gran problema. Entonces, crecer ordenadamente es súper importante. Nosotros apostamos a crecer. Hoy en día somos una SRL, o sea que hemos recorrido un camino súper interesante y ahora el desafío es ordenarnos con la SRL, que es algo interesante. Y eso nos lleva a ordenarnos en el taller, en cómo hacemos, cómo nos dividimos. Entonces, porque si esto empieza a crecer como venimos creciendo, podemos como caer en picada. Entonces eso nos parece como lo más importante. La parte de, digamos, que es parte del trabajo eso, pensar el crecimiento, la organización es una parte necesaria, tanto como producir. Como vender. Exacto. O sea, son
3 Sí. partes importantes, o sea, 4 podríamos poner si ponemos los recursos humanos que uno tiene, cuidarlos, pues, ¿no? Valorarlos. Pero una empresa después no es solo el área comercial, empieza a ser como, es un abanico, ¿no? Sí, claro, ¿viste? Al principio como que todos hacen todo y llega un momento que no todos pueden hacer todo, hay que diferenciar de quién hace cada cosa, responsabilidades, digamos, mismo nosotras que a veces te puedes solapar con determinadas, o no solo decisiones, bajadas, digamos, al equipo, estamos como mucho laburando sobre el equipo, ¿no? Que es algo que siempre se charla y tradicionalmente era un estilo y hoy por hoy es otro, y nosotros queremos armar otro estilo de empresa. Nos encanta delegar porque también hay muchas problemáticas que justo ayer charlábamos en el programa de Impacto, que a muchos les cuesta delegar. A nosotros nos encanta delegar, pero bueno, también hay que saber delegarlo. O sea, vos lo podés delegar, pero bueno, hay que delimitar las actividades, qué es lo que hay que hacer, pautas, objetivos, muchas cuestiones. Sí, a mí me parece interesante que nosotros estudiamos diseño de indumentaria. No estudiamos Sí. para ser empresarias. Y en la carrera no tenés ninguna bajada de cómo llevar una empresa. Y hoy en día el diseño y la parte comercial están muy alineadas. Entonces es algo como que hay que elaborarlo ahí. Entonces estamos como aprendiendo en el camino. Si bien yo tenía una empresa anterior, esta es completamente diferente también, porque es otro contexto y es otro producto. Y entonces estamos como aprendiendo en el camino. Y yo creo que igual si hablo con un empresario de 80 años me va a decir que sigue como aprendiendo, ¿no? Pero bueno, es una constante formación y la autoestima alta, porque cada tanto Sí, decís sí. siempre, mi culpa. Hay que mantenerse ahí. Claro. Para volver sobre los hitos, volvemos al 24, recién nombraron Mercedes-Benz, que creo que es más reciente. ¿Quieren que Sí. repasemos los últimos 2 años y medio? Sí, bueno, el programa fue una postulación a FedEx que tuvimos, digamos, tuvimos que presentar un video contando lo que hacíamos. Una Esto fue- entrevista después. Sí, una entrevista. A fines de 24 fue esto. Y tuvimos una entrevista que nos recontra preparamos y nos hicieron una pregunta y nos quedamos así como, ¿ya terminó? Era, no sé, el CEO de Venezuela, de México, de FedEx, de Latinoamérica. Había varios países. Imagínense, está lindo. Un celular en nuestro taller a las 9 de la mañana, Sí, un sí, calor sí. hacía y las dos así como súper nerviosas y todo duró 2 minutos. Nada. Pero bueno, Entonces, bueno, también lo fue importante que es... impresionante. Algo dijimos bueno, porque Sí. Que quedamos seleccionadas entre, 2.500 emprendedores de Argentina. O sea, fue tremendo. Y después, bueno, en 2025, ahí... no, en diciembre del 2024 recibimos un mensaje por Instagram, que eso me parece copado también. Teníamos unas buenas redes, siempre las manejamos orgánicamente nosotras. Recibimos un mensaje por Instagram, diciembre, de un trabajador del Banco Galicia que estaba en la área de mantenimiento de las sucursales y que estaban cambiando las marquesinas y que él quería hacer una propuesta de si podíamos laburar con las marquesinas. Y nosotros le dijimos, sí, bueno, pero mira que, o sea, te hacemos productos con tu marquesina, o sea, como que no queremos traer a la Patagonia marquesina del Banco Galicia, ¿no? Como, ¿cómo podemos armarlo, proyectarlo? Y ahí nos mandaron a la sucursal de acá unos retazos de las marquesinas que estaban sacando. Y Una nosotros, muestra. sí, todo esto fue enero, vacaciones, pasó calor, nosotros no teníamos mucho laburo, voy a buscar las marquesinas a la sucursal de acá, las llevo al taller, dijimos, uy, están re buenas, y en 2 horas, el equipo que teníamos armado ahí, estábamos todos recontentos porque estaba buenísimo el proyecto, porque nos remotiva a hacer como cosas nuevas o materiales nuevos. Hicimos 3 productos. Le hicimos un videíto, claro, no lo podían creer que en 1 hora teníamos 3 productos hechos, con etiquetas, Bueno, fue realmente como espectacular y ahí empezamos a ganar la cuenta del Banco Galicia. No fue un día para el otro, fue como un trabajo, ¿no? Pero Claro, todo eso fue, estoy haciendo Sí. memoria porque, bueno, chicos, esto es un montón. Pero, claro, todo eso fue el 2024, que vuelvo, cuando ganamos FedEx, vamos a la bioferia. claro, también. Y ahí tenemos las muestras del Galicia. Les damos Con la las plata de FedEx pagamos nuestro primer stand en la bioferia, que nos salió un montón de plata porque
que compramos Sí, un sí. espacio libre sin nada. Era como un pedazo de Venía pelado al final. Esas son- Alquilaron un terreno, digamos. Era un pedazo Por 2 días del en el hipódromo de hipódromo. Palermo, tipo, sin nada, sin nada. Fue la peor jugada que hicimos, pero en realidad nos salió muy bien porque toda crisis es oportunidad, podríamos decirlo. En 2 horas resolvimos, desde acá de Puerto Madryn, resolvimos armar el stand con un agente de geodomos de Buenos Aires, con los de Mutan, Proyecto Mutan, para compartir el stand, que ellos nos den los muebles reciclados. El nivel de gestión creo que es como Sí, muy sí, bueno. sí. es Nos algo que, encanta sí. como resolver problemáticas. Y nuestros 12 metros en el hipódromo de Palermo en 2 horas estaban resueltos con un domo, mueble de plástico y todo. Sí, pero bueno, es como que 2024 fue, o sea, lleno de actividades, de cosas. Ahí también ganamos DAE. Ujú. Eh, Y ya habíamos empezado a trabajar con el Banco Galicia, que fue como una gran oportunidad porque Sí. fue un gran desafío poder trabajar con sus marquesinas, hacerles productos premium para sus colaboradores, proveedores, y ahí empezaron a caer otros clientes de otras empresas grandes y nosotras entender que se abría un mundo y un Claro. nuevo negocio que era el descarte de las industrias, ¿no? Bueno, fue hermoso. Sí, sí, o sea, es lo que hoy nos mantiene porque el consumo bajó, digamos, hay un montón de cuestiones y descubrimos que hay un montón de empresas que les interesa y cada vez apuestan a desarrollo local, al triple impacto, muchas empresas están teniendo su área de sustentabilidad, entonces dijimos, ok, acá hay un nicho y nosotras ofrecemos un producto con identidad. Entonces, y nos gustó mucho el trabajo también con la empresa, que a ellos les llegue un merch hecho con el material de ellos y que encima esté buenísimo, porque ese es como nuestro objetivo, ¿no? Que el producto esté espectacular. Entonces, Y ahí nosotros ofrecemos un certificado de la cantidad de materiales que usamos, lo que se descartó, dónde se descarta. Hay una trazabilidad en ese recorrido. Y eso es súper importante y fue como, ahí crecimos como a nivel empresarial un montón. Entendimos cuál era como nuestro propósito era reciclar, pero nuestro propósito también se ampliaba un montón, ¿no? Súper alineado, aparte, entiendo este nicho y este tipo de trabajo a la identidad de Bolsa Red y a la proyección que tenían ustedes. sí. Me imagino. Sí, nosotros queremos como potenciar la propuesta, que creo que ahí es donde uno se tiene que diferenciar de otro que hace más o menos lo mismo, que también lo compartimos con otros emprendedores, digamos, vos sos emprendedor, bueno, desarrollas un producto, fíjate qué pasa alrededor, no para copiarlo, sino para mejorar tu propuesta, entonces creo que sí, eso es súper interesante. Sí, creo que la clave es diferenciarse y juntarse. O sea, hacer un producto de Aliarse. diferenciación, o sea, un producto diferenciado, pero juntarse con los otros emprendedores, con los otros vendedores, con lo que está pasando en tu rubro o lo que está pasando a nivel local. Nosotros hoy en día, el sábado tenemos un evento en Camat con otros emprendedores para el público local, entonces me parece que la unión con otros te potencia, ¿no? Y tener un producto que te diferencie te abre un mercado. Hay algo interesante respecto a la integración que está bueno como lo señalan. Antes de empezar a cerrar todas las puertas que abrieron, que son re interesantes y muy intensas, ¿cómo fue el año pasado? Entiendo, 2025, después de tanto que sucedió en el 24, me imagino que también empezó a dar sus frutos y a agrandarse un poco más. Tuvimos diversos momentos el año pasado. Al principio había arrancado súper bien. Después hubo como un bache medio similar a este año de vaca. Bueno, ahora está el mundial, digamos. Y después hacia fin de año empezaron a crecer los corporativos de una manera tremenda. Ahí viene Mercedes-Benz, sigue Galicia, Danone. Sí, yo creo que siempre estamos por fundir. Pero así mismo, si sabemos que estamos ahí, es porque se viene una buena, ¿no? O sea, como que siempre, porque como decíamos antes, siempre estamos reinvirtiendo. Entonces, nuestros márgenes son chicos porque estamos creciendo y estamos evolucionando, ¿no? El año pasado fue difícil para esta época, de mayo a julio, agosto, y después empezaron los corporativos, era otra situación económica,
pero bueno, ganamos algunos clientes grandes porque por venir con un trabajito, o sea, como muy de a poquito. Terminamos un 2025 muy bien, empezamos un 2026 muy bien porque teníamos como todo lo que había que entregar. Y este 26 está como difícil, apostando ahora Sí. a que Como Siempre siempre. hay que Como- apostar. a evolucionar. Es un Ahora poco esta estamos- idea de algo de inconsciencia, que es lo que decían antes. Digo, hay como un espíritu de decir, bueno, seguimos y después vamos viendo cómo lo solucionamos. Emprender en Argentina tenés que ser un inconsciente. Sí, bárbaro. sí, sí, O sí. sea, Sí, sí. sí, no. Igual analizamos muy bien qué hacer y qué paso dar. Creo que no nos mandamos, digamos, cada vez que apostamos a algo, lo hacemos porque creemos que realmente va a funcionar. No es, bueno, o sea, hay como diferentes estadios, ¿no? O sea, uno analiza, ve la propuesta, apostás, obviamente puede salir mal, pero bueno, y si no apostaste, ¿no? Mm. O sea, es esto de tener esta idea. Y si te quedaste con la idea, o sea, no te animaste a desarrollarla. Bueno, estamos como un poco en esa todo el tiempo. Ahora estamos desarrollando el e-commerce de Mercado Libre, con un partner de Mercado Libre que es muy grosso. Entonces, sí, bueno, si no lo hacemos con él, que generamos una alianza, financiación para poder estar ahí, ¿con quién lo vamos a hacer? Pues ya nos pasó también, ¿no? De que uno trata de buscar algo acorde a los recursos que tiene, ¿no? Entonces, bueno, tal vez puede fallar, porque sí, bueno, quise pagar más barato y no me implementó lo que yo necesitaba, me vendió algo que no era. O sea, eso también nos pasó. Y nos pasó, sí. Seguro. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Cómo se proyectan los próximos meses, años? ¿Cuánto miran hacia adelante? Bueno, ahora pueden pasar un montón de cosas. Vienen un montón de fechas súper interesantes de postulaciones. De llenar Hubo formularios. muchas postulaciones. Siguió postulando. Siempre. Siguió postulando. Siempre. El algoritmo me sigue ofreciendo oportunidades. Yo no las voy a... No dice comprar, dice postular. Y ella Postular. No, bueno, ahora estamos fortaleciendo mucho el B2C, el e-commerce. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que el consumo está como muy bajo, entonces, bueno, no hay otra que potenciarlo, ofrecerle algo diferente, comunicarlo diferente. Eso requiere pauta, requiere un buen diseño, requiere una buena comunicación. Hay como mucha competencia también, ¿no? De consumo, de mercado De y atención. entonces de atención. Entonces es que, bueno, estamos enfocándonos ahí. Queremos volver a ganar porque lo ganamos en un momento, lo dejamos, lo perdimos porque no lo necesitábamos tanto quizás o porque caían solos. Entonces ahora, bueno, no, hay que potenciar, hay que ponerse serio con esto. Y después, las empresas, a nivel corporativo, seguimos laburando mucho con Mercedes-Benz, ahora con La Serenísima. Vamos como ganando otros clientes, Galicia, que siempre es un cliente súper fiel, y acompañándolos a ellos también en estos procesos, porque en estos 4 años las empresas también se reacomodaron o se rediseñaron. Nosotros pasamos por Galicia, que compró bancos y se achicó, Danone, que compró y se alianza y se achicó, y como fuimos también viendo que a las empresas grandes también les pasa. Entonces ahí decir, bueno, relajemos un poco, ¿no? O sea, nos puede pasar. Así que estamos como en esa proyección. Y entendiendo que este 2026 hay que como enyoguizarse, como pasarla y potenciarse a un 2027, 2028, que tenemos muchas ganas de mudarnos, de tener un espacio más grande, donde nosotros hoy en día tenemos 2 espacios de taller, un lavadero y la parte de confección y tienda, entonces poder unificar todo eso. Bueno, siempre deliramos igual, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, estamos en esa. Y sobre todo, poder internacionalizar la marca. Sí. Qué interesante. Sí, súper interesante. Pero bueno, estamos trabajando para que eso suceda, postulándonos. No, bueno, sí, siempre hay oportunidades que no podemos decir nada porque tienen que suceder. Así que por ahí, más adelante hacemos un la segunda edición un con. short para, Que lograron. La actualización. para YouTube. Pero bueno, sí, siempre estamos trabajando y intentando mostrar en el exterior la marca. Creemos que hay oportunidades, pero bueno, a veces solemos estar caros, es lo que siempre nos dicen, pero bueno, si el producto lo vale, creo que... Sí, totalmente. ¿Qué Y posibilidades hay? quería preguntarle la parte de Patagonia, porque fue algo que mencionaron. Digo,
¿le sumó la parte de Patagonia o es algo que están intentando imponer cada vez más, que es diseño desde la Patagonia, con productos de la Patagonia y demás? Digo, ¿esa marca les está sumando? Sí, siempre. Por eso, estar acá creo que es uno de los valores agregados nuestro. Porque nosotros estamos al nivel de una marca de Buenos Aires, de una empresa de Buenos Aires que ofrece un producto que realmente tiene esta identidad, tiene buen desarrollo, tiene buenas terminaciones. O sea, viene una empresa y necesita algo ya. Obviamente no es lo ideal trabajar para allá, como nos está pasando hoy con un cliente. Pero lo vamos a dar todo porque creemos que las cosas se construyen de a dos. Entonces nosotros le vamos a dar esa confianza de que va a tener el producto, de que el producto va a estar espectacular, porque eso es un poco lo que sucede, ¿no? Cuando le llega la producción tienen un evento y tienen que hacer estos regalos empresariales. Entonces, yo creo que eso suma muchísimo. Nosotros lo comunicamos en cada etiqueta de trazabilidad que tiene el cliente. Además del logo, hay una etiqueta que cuenta dónde está hecho. Entonces, yo creo que estar en la Patagonia es un sello. O sea, ser de Chubut, que tenemos el sello de origen Chubut, es importante. Y es parte de nuestro valor agregado. Sí, sobre todo con las empresas que tienen el área de sustentabilidad, es convencerlas y contarles que están fortaleciendo el trabajo local de la provincia del Chubut o de la Patagonia, ¿no? Y como ahí se cambia un poco el chip de que no estamos en Buenos Aires, estamos fortaleciendo el trabajo acá, ¿no? Y estamos federalizando de alguna manera la región, que es algo que quizás nos cuesta tanto. Lo decimos mucho, pero nos cuesta ponerlo en práctica. Yo creo que la distancia hoy en día es un gran problema, pero con una buena comunicación de decir, bueno, pero mirá que tenés 5 días, que te va a llegar. O sea, como que calculémosle ese tiempito. Va como de a poquito, ¿no? Sí, yo creo que con nuestro proyecto se generó esa ruptura de que las oportunidades no están solo en Buenos Aires. Nosotras armamos acá algo espectacular y que puede llegar a cualquier parte del país y que tiene nivel, por sobre todo. Sí, cuando nos dicen, ¿pero por qué no lo hacen en Buenos Aires? No tendría sentido. Claro. ¿No? Claro. O sea, Panamericana. No, claro. no. No, o sea, lo hacemos acá y ese es nuestro valor agregado. Chicas, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Muchas ustedes. Gracias.